la estructura y la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Una de las clasificaciones que existe en mayor cantidad en la naturaleza son los hidrocarburos. Los hidrocarburos se caracterizan porque solamente hidrocarburos tienen como estructura solamente hidrógeno y carbono. En esta clasificación están los combustibles, como por ejemplo ustedes han escuchado y han interactuado con la gasolina, el petróleo diésel, por ejemplo, la parafina, que son hidrocarburos y son compuestos orgánicos, ¿ya? Y las características que tienen estos compuestos orgánicos son, primero, solamente tienen carbono e hidrógeno, ninguna otra estructura. Lo otro es que son insolubles en agua, es decir, ellos no se pueden disolver en agua y por esa es la razón por qué cuando una gasolina tiene agua, que significa que es una gasolina que está contaminada, porque es insoluble el agua dentro de esta gasolina, entonces se nota fácilmente, ¿ya? Este agua, que es una sustancia de una molécula totalmente distinta en este combustible. Y lo otro, que también se hace notar que existe agua porque estos combustibles, los hidrocarburos, son menos densos que el agua, entonces siempre flotan. Y esa es la razón por qué cuando hay derrame de petróleo, por ejemplo, en el mar, que es un compuesto orgánico también, siempre está arriba. ¿Por qué? Como es menos denso que el agua y la densidad del agua es 1, siempre fluctúa la densidad entre 0,98 y 0,99, por lo tanto todos estos combustibles que son hidrocarburos van a flotar en el agua y como son insolubles, siempre lo vamos a ver como una mezcla heterogénea visible a los humanos. Entonces también, como son menos densos que el agua, siempre van a flotar. Son combustibles, ¿qué significa eso? Que ellos se queman, ¿ya? Se queman, pero la característica que tienen de que ese quemar es cuando yo le coloco un factor externo, como un fósforo por ejemplo, y no en presencia solamente del oxígeno, que es el comburente de la atmósfera, porque lo contrario no podríamos interactuar con gasolina por ejemplo, que estar en contacto solamente con el oxígeno atmosférico, tendríamos una explosión de ese combustible. Se llama que son, en este caso, explosivos, cuando nosotros le inyectamos un factor externo y queremos quemar ese combustible, pero no necesariamente significa que yo, por ejemplo, la gasolina la tengo expuesta a la atmósfera en presencia de ese oxígeno, ella va a explotar. De lo contrario, no podríamos tener gasolina para hacer funcionar, por ejemplo, los automóviles, ¿ya? Sí se clasifican estos hidrocarburos en lo que ya vimos: saturados, insaturados, alifáticos, cíclicos y aromáticos. Cada uno de ellos lo vamos a ir viendo en detalle porque cada uno de ellos tiene una nomenclatura distinta, una estructura distinta y características distintas. Veamos, para que ustedes también se den cuenta, la gran cantidad de clasificación que tenemos de compuestos orgánicos y no solamente los que vamos a ver aquí, porque solamente vamos a analizar aquí la clasificación de hidrocarburos, que son aquellos compuestos que la cadena carbónica tiene solamente átomos de carbono e hidrógeno. Más adelante vamos a ver que los compuestos orgánicos también tienen otras estructuras y de acuerdo a esas estructuras son las características que tienen cada uno de ellos y que cumplen una función muy importante, sobre todo en nosotros, en nuestro cuerpo humano, que serían los grupos funcionales. Aquí solamente en esta clasificación vemos a solo los hidrocarburos y entre ellos tenemos los alifáticos o cadena abierta y que se clasifican en saturados, que tienen solamente enlace simple entre carbono y carbono, y los vamos a llamar alcanos, cuyo sinónimo significa parafinas, que cuando veamos nomenclatura de alcano me voy a ir a centrar en esas características y por qué se llaman parafinas. También están los insaturados, que son aquellos que tienen dobles y triples enlaces entre carbono-carbono, y ahí tenemos los alquenos, que son aquellas estructuras que tienen doble enlace entre carbono-carbono, y también tenemos los alquinos, que son los que tienen triple enlace entre carbono-carbono. Después los cíclicos, tenemos los cicloalcanos, que son aquellos ciclos, figuras geométricas que en su interior solamente tienen enlace simple entre carbono-carbono. También están los cicloalquenos, que son los que tienen doble enlace entre carbono-carbono, y los cicloalquinos, que dentro de su ciclo tienen también triple enlace entre carbono-carbono. Y también hay otra estructura que se llaman aromáticos, cuya estructura principal es el benceno. Y que estaríamos los homocíclicos, que son aquellos que solamente tienen estructura de carbono e hidrógeno y no son interrumpidas por la cadena por ningún otro átomo. Y ahí tenemos a los compuestos bencénicos, a los naftalénicos y a los antracénicos, cuya estructura principal es el benceno, lo que le vamos a llamar aromáticos, y también estaría dentro de los aromáticos los heterocíclicos, que son aquellas estructuras donde el benceno está interrumpida su cadena
a partir de un átomo distinto, carbono e hidrógeno. Ahora, recapitulemos un poco y hagamos un resumen de lo más importante de estas clasificaciones. En los hidrocarburos, que tenemos los alcanos, que son los que tienen solamente simple enlace entre carbono y carbono, no tienen otro tipo de enlace para determinar que es un alcano. Los alquenos son aquellos que tienen doble enlace entre carbono y carbono, ya sea uno o más. El hecho de que esa cadena carbónica, no importa la cantidad de carbono que tenga, el hecho de que tenga un doble enlace pasa a ser un alqueno. Lo mismo pasa con los alquinos, que puede tener una cantidad enorme en su cadena carbónica de carbono, y el hecho de que tenga un solo triple enlace pasa a ser, como clasificación, un alquino. La misma clasificación lo tenemos los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Acordarse que los cicloalcanos solamente tienen enlaces simples en su estructura cerrada, en su ciclo. Y basta que en el cicloalqueno vaya un doble enlace dentro del ciclo, dentro, no fuera, pasa a ser un cicloalqueno, y lo mismo pasa con los cicloalquinos.